que le doy gracias al Señor esta oportunidad, a los apóstoles Luna por esta plataforma, por este ámbito de ministración, y también a todos aquellos que a través de diferentes redes y plataformas de comunicación pueda llegar esta palabra que hoy estaremos compartiendo con la gracia del Señor. Gracias. Muy buenas tardes, sean muy bendecidos. Estamos muy felices de estar junto a ustedes cuando recibieron la invitación, tanto Nan como mi esposo. El Señor puso en mí el deseo y el anhelo de venir, de verlos, de estar en medio de ustedes. Solamente quiero dejarles un saludo y decirles que tenemos en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Me impacta el lema transforma hacedores de su palabra. Creo que tiene que ver con todo lo que por la gracia del Señor este tiempo, esta temporada, el Espíritu Santo marca y nos marca fuertemente, porque debemos vivir lo que predicamos, si no nos volvemos los hermanos Gatica que predican lo que no practican. Y la verdad es que hay mucho evangélico suelto y necesitamos ser esos hombres y esas mujeres de Dios con la fuerza, el ímpetu, el coraje, la valentía, pero a la vez la humildad, el espíritu inofendible, y decirle: Señor, enséñame. Mirando la iglesia primitiva, que decimos siempre con mi esposo, no es el techo, es el inicio, pero verdaderamente podamos aprender y sacar de ahí tanta enseñanza. Así que celebro al Señor, celebro sus vidas, sé que ustedes son oidores y hacedores de la palabra, y que esta palabra, como cada una de las que han recibido en este día, traerá más gracia, más sabiduría, más revelación. Solamente dejarle este pasaje que venimos pensando, orando hace bastante tiempo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 42, dice: y perseveraban. Verdaderamente la palabra perseverancia, permanecer, es algo complejo en las horas que vivimos, en los tiempos que vivimos, pero creemos que no estamos solos, que no es nuestra fuerza, es gracia, y por sobre todo es la ayuda del Divino Espíritu Santo que nos enseña a permanecer, a perseverar para alcanzar y ver la gloria del Señor. Este texto dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Y esto hay que recobrarlo, hay que volverlo a tomar con toda fuerza, y también en el partimiento del pan, que es mucho más que compartir un pan, está pensado en el pan de vida que es Jesucristo, en esa comunión que es la vida de Cristo en cada uno de nosotros, aun cuando no nos conozcamos, y en las oraciones. Verdaderamente una iglesia que ora, una iglesia que adora, es una iglesia que adelanta, es una iglesia que avanza, es una iglesia que crece y se multiplica en las generaciones. Y esta palabra revela los pilares fundamentales de lo que fue la iglesia primaria y sirve para nosotros como modelo, como ejemplo, para ver a la iglesia. No debemos pensar que esto ya pasó, que es otro tiempo, que es algo viejo. La palabra se renueva en nuestro espíritu y la palabra tiene fuerza, poder y autoridad de lo alto para traer esa potencia que viene sobre nuestras vidas, para abrir los oídos, para saber que el Cristo que nos amó, y nos amó de tal manera, el Padre que nos amó, porque yo siempre digo y pienso, ¿no? Ningún padre con sentido común entregaría a su hijo por gente que no lo merece y no lo agradece. Pero Dios, dice Juan 3:16, nos amó de tal manera que envió a su Hijo. Y en ese amor reflejado, en este amor de las gracias, de la adoración, de la administración, de la comunión, quiero decir, la iglesia quería venir a verlos. Y realmente para mí es un honor escuchar a mi esposo siempre ser ministrada. Ya tuvimos 2 reuniones esta mañana y ya de la iglesia vinimos para aquí, pero estamos muy agradecidos de servirles, de amarles y de reconocer que hay que volver al origen, que hay que volver a aquello que el Señor nos marcó, esta presencia, esta esencia de perseverar en la enseñanza de los apóstoles, en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la común unión, ¿sí? Esa común unión que viene del Espíritu Santo, que aun cuando no nos conozcamos, podamos ver a Cristo en el otro.
Les amamos profundamente, reciban los saludos de la Iglesia Puerta de Paz, la filial 69 Asamblea de Dios, y agradecemos a Dios por su vida. Siempre oramos, tenemos noticias que van creciendo, apóstoles van adelantando, amén, lo cual nos llena de gozo, de alegría y de, ¿qué le digo?, de sentirnos parte, porque entendemos que somos uno, y aun cuando no nos vemos siempre, podamos estar ausentes en el cuerpo, pero presentes en el espíritu. Muchísimas gracias, ya saludé demasiado, era solo un saludo, es que es como complejo para mí no hablar tanto. Les amo, les bendigo y sean ustedes muy bendecidos y receptivos a la palabra. ¿Qué les parece si ahí donde está podemos orar? Padre, te llevamos toda gloria, toda honra, toda alabanza. Sí, Señor. Sí, Señor. Llevamos toda adoración, tenemos una expectación en esta tarde por tu palabra, por ser, Señor, enseñados, instruidos. Queremos ser discípulos, aprendices, queremos siempre oír tu palabra, que nos bendice, nos conduce, nos alinea, nos da vida. Fortalece, Señor, tu iglesia, fortalece tu iglesia, este tiempo de adoración, de alabanza, como está escrito. Pablo apóstol diciendo, cuando ustedes cantan un salmo, leen una palabra, hacen una oración cuando se reúnen, para fortalecer a la iglesia. Verdaderamente sabemos que hay cosas que suceden, aun cuando no las veamos, pero las creemos por fe y entendemos que saldremos sumamente edificados, fortalecidos en el poder de su fuerza. Amén, amén y amén. Le dé un aplauso al Señor, por favor, déselo con todo su corazón. Vamos, manifiesta esa juventud que tienen adentro, esa fuerza, ese entusiasmo, ese ánimo, aquel que merece toda gloria, toda honra y toda la alabanza. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Por favor, quiero tomar esta palabra, Hechos 2:42, y compartir con ustedes desde el versículo 40, si es posible, y que podamos, a la luz de esta palabra, volver a recrear en nosotros el diseño de Jesús para su iglesia. Siempre que ministro en el libro de los Hechos, no quiero verlo como solo historia, como solo la experiencia de la iglesia del comienzo, o de nuestros primeros hermanos que tuvieron que establecer la iglesia como cuerpo de Cristo sobre la tierra, sino le pido al Espíritu Santo que me ayude a extraer los principios de sabiduría que tienen que ver con el diseño de Dios para su iglesia. Que lo que sucedió en aquella iglesia no sea solo una experiencia de ellos en su momento que para nosotros cause admiración, sino que podamos ver de qué manera ellos desarrollaron la vida como iglesia del Señor y manifestaron a Cristo de la manera que lo manifestaron y vieron las cosas que vieron. Fueron hombres y mujeres de Dios sencillos y simples como nosotros, que creyeron a la palabra del Señor y que tomaron esa palabra no como una referencia histórica, sino como el diseño de Dios para la iglesia. Por eso quiero que veamos esta palabra, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 40, dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y quiero compartir esta palabra desde una perspectiva apostólica, desde una visión apostólica. Ustedes son una iglesia que están caminando en este diseño. Y siempre es bueno poder
volver nuevamente a afirmar estos conceptos en nuestro espíritu, para que no nos desviemos, no involucremos otra cosa que no sea el diseño de Dios a la manera en que nosotros debemos desarrollar nuestra vida personal, individual, pero también corporativa. Es importante que nosotros veamos a la iglesia, una iglesia con un fundamento apostólico estable en este tiempo. Porque evidentemente, cuando una iglesia desarrolla este fundamento operativamente y en proyección, se convierte en una iglesia poderosa en hechos. Y creo que nosotros necesitamos más que nunca en este tiempo poder ser efectivos en la obra que estamos haciendo. Creo que todos amamos al Señor y todos servimos al Señor, pero necesitamos pedir al Espíritu Santo que nos ayude a ser realmente efectivos en la tarea que estamos haciendo. Vemos la iglesia en su primer discurso, en su primer mensaje, afectar a miles de personas. Y queremos con la ayuda del Señor poder alcanzar objetivos que tengan que ver con la multiplicación y el crecimiento del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el Señor. Y sea en lo que sea que nosotros estemos involucrados, pedir al Espíritu Santo poder tomar nuevamente de esos diseños, establecerlo en nuestro espíritu y poder dar a la medida, poder ser efectivos en la obra que el Señor nos dio. Así que en este fundamento, hermanos, nosotros estamos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. El fundamento es Cristo, eso no cambió y no cambiará. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el Señor. Así que una iglesia con un fundamento apostólico persevera en estas cosas. Alabado sea el Señor. Nosotros vemos allí en Hechos de los Apóstoles que con otras muchas palabras, dice la palabra del Señor, testificaban y exhortaban. En primer lugar, la iglesia del Señor tiene un compromiso de vida. El sentido de estar, de ser como iglesia, es todas las formas y maneras de testificar, de proclamar, de anunciar, de predicar. Nuestro rol como iglesia es anunciar constantemente, ser testigos del Señor permanentemente en todos los ámbitos y en todos los estratos sociales, en todo lo que el Señor nos permite estar. Nosotros como iglesia debemos poder retransmitir este mensaje porque es el mensaje de salvación. Damos gracias a Dios por las organizaciones y damos gracias a Dios, estamos en ella y somos, como le digo, tratamos de ser lo más prolijo posible, tratamos de funcionar correctamente, pero la iglesia es un cuerpo espiritual que tiene principios, que tiene fundamentos, que tiene operatividades, que tiene un diseño que debe ser establecido y tenemos que regirnos por eso. Y lo primero es encontrar una iglesia comprometida con la palabra y con el mensaje de la palabra. Número 2, dice la palabra del Señor que el mensaje era sencillo. ¿Cuál era el mensaje? Porque para una conversión de 3.000 personas y luego 5.000, bueno, usted, como yo en algún momento, habrá pensado, bueno, ¿qué decía esta gente para que se convirtieran tantos? ¿Cuál era el mensaje? ¿Cuál era el atractivo de ese mensaje? ¿Qué era lo que ellos hablaban de diferente que lograban esos objetivos? Dice la Escritura que el mensaje era este: sed salvos de esta perversa generación. Un mensaje, diría mi hija Nancy, al hueso. Un mensaje directo. Sed salvos. Sed salvos. El mensaje era un mensaje de salvación. Ser salvo, ¿de qué ser salvo? De una humanidad, de una genética, de una generación que estaba ya pervertida, que estaba contaminada. El mensaje es claro, nuestro mensaje es claro. La iglesia tiene un mensaje de salvación y ese mensaje no varió, no cambió, no se modificó,
Por el contrario, nosotros estamos redescubriendo un mensaje puro y pleno de salvación para el pecador. ¿Y ser salvos de qué? De esta perversa, pervertida, contaminada generación. Y necesitamos nosotros como iglesia portar esa palabra. Y como bien dice el eslogan, el lema de este congreso, nosotros ser hacedores de esta palabra. Ninguno podrá tomar el lugar que nos corresponde a nosotros. Como iglesia tenemos la responsabilidad de ser nosotros los hacedores. Así que ya no está la responsabilidad en el otro, la responsabilidad está en mí. Y es bueno ser ministrado por otro. Es bueno de recibir como bendición las gracias de otro, pero eso no me exime del compromiso y de la responsabilidad de ser yo un hacedor de la palabra. Y Cristo es la palabra. Cuando dicen gloria a Dios por esto. Alabado sea el nombre del Señor. El fundamento apostólico desata el poder operativo de la iglesia. Vuelvo a reiterar esta frase para que quede por favor grabado. El fundamento apostólico desata el poder operativo de la iglesia. Hay un poder operativo en la iglesia. Hay dones, hay talentos, hay unciones, hay manifestaciones. Hay diferentes tipos, multiforme, dice la Escritura, multiforme gracia de Dios. Todo eso está en el cuerpo. Pero si no aplico el diseño correcto, si no establezco el fundamento apostólico, si no puedo funcionar operativamente de acuerdo al diseño de Dios, entonces todo lo otro no puede funcionar coordinadamente. Todo lo otro va a ser cosas esporádicas que funcionan en el cuerpo. Pero cuando el fundamento es apostólico, el diseño es apostólico, hermano, se desata un poder operativo de la iglesia que Satanás, el infierno, los demonios, principados, potestades, no pueden hacer absolutamente nada. Es más, dice la iglesia, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Decimos amén? ¿Decimos amén? Alabado sea el Señor. No es que nosotros estamos resistiendo para que el mundo no nos lleve puesto, sino nosotros como iglesia del Señor, como iglesia apostólica, como una iglesia que camina en el diseño de Dios, comenzamos a avanzar. Y no hay absolutamente nada que pueda detener el avance de una iglesia poderosa que crece y se manifiesta en este tiempo. Denle un aplauso al Señor. Si bendice al Señor de esta manera, dígale: Señor, tomo esta palabra, tomo esta victoria, sé que voy a vencer. Amén. Dice la palabra del Señor, Hechos 42. Perseveraban en la enseñanza, en la doctrina de los apóstoles. Número 1, el poder de la perseverancia en la enseñanza apostólica. Da firmeza en la doctrina transmitida por los apóstoles, establece una base sólida para la fe y el crecimiento espiritual de la iglesia. Vuelvo a reiterar este concepto. La firmeza en la doctrina transmitida por los apóstoles establece una base sólida para la fe y el crecimiento espiritual de la iglesia. No podemos ser, como dice Judas, el apóstol, ser llevados por vientos de doctrina que hoy soplan para un lado, mañana para otro. Hoy la corriente de pensamiento es esta, mañana la corriente cambia. Y yo ser llevado por esos pensamientos, por esas ideas, por ese tipo de, ¿cómo le digo?, de revelación que no me centra en la verdad. Pero cuando una palabra se afirma, cuando un diseño se afirma, cuando un fundamento está firme en nosotros, eso produce como iglesia una firmeza en la enseñanza aprendida y transmitida.
Puede venir lo que pueda venir. Pueden levantarse voces de todo tipo. Pero cuando eso está establecido, forma una base de sustentación, una base sólida que no me mueve absolutamente de Cristo y de su verdad. Entonces, hermanos queridos, todo lo que venga con algún contaminado, con mentiras, con engaños, yo voy a tener la capacidad de poder discernir si lo que estoy escuchando, si lo que estoy oyendo proviene de Dios o no. Si lo que se está hablando realmente me deja en Cristo, es el fundamento sobre el cual voy a seguir edificando, o es un pensamiento, o como dije al comienzo, una corriente de pensamiento que va a pasar el tiempo y va a desaparecer y aparecerá otro. Pero cuando Cristo es mi base, cuando Cristo es mi fundamento, cuando su palabra en mí es la verdad, cuando todo fundamento establecido en la palabra del Señor es la que puede regir mi pensamiento, mi conducta, mis acciones, entonces, hermano, no tengo que tener absolutamente temor. Porque sé que estoy preservado, estoy guardado, estoy defendido, estoy amparado por el Señor y nada me moverá, como decía el apóstol, del amor de Cristo. No hay tribulación, no hay espada, no hay persecución, no hay absolutamente nada que nos puede mover del amor del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Amén. El poder de la perseverancia. Perseveraban. Ellos perseveraban. ¿Nosotros qué vamos a hacer en este tiempo? No, ahora la cosa está difícil. No, ahora, bueno, todos van para allá y hay que contemporizar. Ahora se está hablando de esto, nosotros vamos a involucrarnos también en esto. Ellos perseveraban en la enseñanza apostólica. ¿Cuál era la enseñanza apostólica? Lo que los apóstoles, discípulos del Señor, los apóstoles del Cordero, habían oído, lo que Juan dice en su carta, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado tocante al Verbo. Eso, solo eso es lo que les anunciamos, es lo que hablamos. Los apóstoles perseveraban en esa enseñanza y esa enseñanza era la que ellos retransmitían. ¿A quiénes? A los que se venían convirtiendo. Y mire, amado, no tenían las facilidades que nosotros tenemos hoy, de poder comunicarnos, conectarnos por plataformas, por diferentes tipos de medios de comunicación. Era un voz a voz. Es más, creo que para esta gran multitud necesitaban otros que reprodujeran. Amén. Porque en 500 personas ya el que está hablando sin micrófono no se escucha nada. Y el último estaría diciendo, ¿y qué están diciendo? ¿Y qué están hablando? Y el que estaba más cerca reproducía lo que estaba más cerca. Están diciendo esto. Esto era lo que decía Jesús. Y esto es lo que los apóstoles nos están enseñando. Ah, bueno, esa es la palabra. No tenían Biblia para volver a leer en su casa y recordar. Solo tenían una memoria y un espíritu. Amén. Gloria al Señor. Y esa palabra era una palabra que era sembrada en su espíritu. Y ellos eran fieles en perseverar en lo que ellos habían escuchado. Amado, ¿cuánto nos cuesta a nosotros eso, no? Que el Señor nos ayude a poder perseverar. Perseverar, 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 perseverar. La persistencia, la perseverancia, la constancia, la convicción son cosas que el enemigo siempre buscará quitar de nosotros. Atentará de todas las formas y maneras, con todos los mensajes y todas las cosas más innovadoras para sacarnos de ese lugar. Pero ahí es donde nosotros como iglesia nos debemos plantar. ¿Y qué decirle? Como líderes, como apacentadores, como veedores, como colaboradores, sea el área que el Señor nos haya puesto a trabajar, poder ser fieles. Amén. Fieles al Señor, estableciendo este fundamento y siendo muy perseverante en esto. Lo segundo,
el poder de la comunión en el cuerpo de Cristo. Dice la Escritura, no solo perseveraban en la doctrina de los apóstoles, sino que perseveraban en la comunión unos con otros. Y quiero que podamos redescubrir este poder, el poder de la comunión en el cuerpo de Cristo. El poder de la comunión en el cuerpo de Cristo. La unidad del cuerpo fortalece la vida de la iglesia. El poder de la comunión en el cuerpo de Cristo trabaja en función de unir al cuerpo, fortalecer al cuerpo. Y afirma la comunión para la edificación mutua y el propósito divino. Guarde por favor este concepto que me parece que nos va a ayudar. El poder de la comunión en el cuerpo de Cristo es la unidad del cuerpo fortaleciendo la vida de la iglesia. Una de las cosas que enfrentamos como cuerpo, como iglesia, es todo lo que viene para desunir, todo lo que viene para separar, todo lo que viene para quitarnos, restarnos fuerza como cuerpo, como iglesia, como equipo. A veces ni siquiera son cosas trascendentes o importantes. A veces el enemigo procura con pequeñas cosas poner distancias, poner divisiones, poner diferencias. Lo único que logra, o lo único que busca lograr, es desmembrarnos para que perdamos la operatividad como cuerpo. Amados, necesitamos trabajar por la unidad. Necesitamos trabajar por la comunión. Necesitamos esforzarnos en mantener unido al cuerpo. El poder de la comunión en el cuerpo de Cristo nos hace a nosotros, alabado sea el Señor, como iglesia, como cuerpo, gloria al Señor, ser operativo a la hora de funcionar. Necesitamos pedir al Espíritu Santo que nos ayude a identificar todas aquellas pequeñas cosas que de alguna manera me alejan, me distancian, me separan, atentan contra la comunión que debo mantener. ¿Podemos trabajar en esto? Amén. Podemos trabajar en esto, el poder de la comunión en el cuerpo de Cristo. Y podríamos hablar mucho de esto, pero sería importante que en esta noche, esta mañana, en esta tarde, perdón, ya me perdí, estoy teniendo reuniones cada rato, así que es importante, amados, poder trabajar para la comunión mutua. Amén. Gloria al Señor. Así que, ¿qué le parece si pedimos al Espíritu Santo? Señor, ayúdame a identificar aquellas cosas que me separan y poderlas resolver en el Señor? ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Si tengo que perdonar, voy a perdonar. Si tengo que recibir el perdón, voy a recibir el perdón. Si no me gusta como me miró, lo voy a dejar pasar. Si dijo algo que no correspondía, lo voy a olvidar. Amén. Voy a procurar de trabajar por la comunión. Y si tengo algo que corregir, lo voy a corregir. Y si tengo algo que reparar o arreglar, lo voy a arreglar. Pero no voy a permitir que el enemigo me saque, me distancie, trabaje en contra de la comunión en mí. Lo tercero, el poder de compartir a Cristo como nuestro pan diario. Perseveraban, decíamos, en la doctrina de los apóstoles, número 1. Número 2, perseveraban en la comunión unos con otros. Número 3, el partimiento del pan. El poder de compartir a Cristo como nuestro pan diario, como nuestro pan cotidiano. Jesús dijo, yo soy el verdadero pan del cielo. Amén. El que de mí come, nunca más tendrá hambre. Gloria al nombre del Señor. Esta iglesia estaba comprometida con partir el pan y compartir.
que no es solamente, hermanos, ese momento tan especial para la iglesia que es el participar de la Cena de los Santos, la Santa Cena, que periódicamente nosotros hacemos, como dice la Escritura, en memoria del Señor y en memoria de lo que Él hizo. El partimiento del pan también es entender que hay una medida de Cristo en mí, que debe ser partido y debe ser compartido. A veces pensamos que no tenemos, pero tenemos. A veces pensamos que lo que tenemos es insuficiente, pero tenemos. A veces pensamos que el otro no considerará lo que yo le digo o lo que yo le comparto, pero seguimos teniendo. El tema es la disposición, el perseverar compartiendo el pan. Alabado sea el Señor. Algunos lo rechazarán, pero hay muchos que lo necesitan y lo recibirán. Partir el pan y compartir es la medida de Cristo que Dios puso y manifiesta en mí. Es esa medida que yo tengo que compartir con otros. Hace muchos años atrás, cuando todavía trabajábamos en la empresa, en los comercios, el lugar donde nosotros estábamos, teníamos varios hermanos en Cristo. Se fue dando, no fue algo a propósito, sino bueno, se integró uno de una iglesia, otro de otra iglesia, otro de un hermano que conocíamos. La cuestión que éramos como 6, 7 a veces el grupo de trabajo, ¿no? Y éramos todos hermanos, todos cristianos. Algunos tenían ministerio, otros no. Algunos ya tenían varios años en el camino del Señor, otros comenzando recién. Pero teníamos esta costumbre, que cada mañana preparábamos el negocio, organizábamos todo, y una vez que estaba así, antes de levantar la persiana, preguntábamos, ¿quién trajo una perlita? ¿Quién trajo una perlita? Una perlita era una palabra. Y una palabra, cualquiera podía compartirla. Y siempre, el Señor nos habló esto anoche, o me compartieron esta palabra y me bendijo, o ayer se predicó esto y la verdad que me quedó resonando en el corazón. Así que, y sabe, esa palabra la compartíamos y entre todos la meditábamos. Y esa palabra seguía trabajando en nuestro corazón. Y muchas veces era el tema de ministración por la noche, o cuando teníamos que ir a compartir en una campaña, cuando teníamos que ir a llevar una palabra en algún lugar. Porque esa medida de Cristo, hermanos, compartida, bendice al cuerpo. A veces pensamos que lo que nosotros tenemos no alcanza, pero creo firmemente en un Cristo que hoy en día, como en el pasado, sigue teniendo compasión de la gente. Cuando Él vio, hermanos queridos, esa multitud, cuando Jesús vio que estaban allí por 3 días y que habían venido de lejos, Él le transmite a sus discípulos y les dice, tengo compasión de la gente. Y lo que esperamos en este tiempo, amado, es que el Espíritu Santo vuelva a poner en nosotros, si lo hemos perdido, o refuerce si lo tenemos, esta compasión que debemos tener por la gente. Porque como dice su palabra, están en el desierto y tienen hambre. Y si vuelven hacia sus vidas, si vuelven hacia sus hogares, dice la Escritura que Jesús dijo, desfallecerán por el camino. Y nosotros tenemos una palabra que alimenta, portamos una palabra que fortalece, que trae vida, que tiene vida. Y necesitamos pedir al Espíritu Santo que podamos nosotros comprender la magnitud del poder de la palabra operativa en nuestra vida. Somos hacedores de la palabra. ¿Puede decir amén? Alabado sea el Señor. Somos los que tenemos la palabra y podemos con la palabra partir y alimentar a alguien, dar de comer a un hambriento. Usted y yo somos los portadores de esta palabra. Somos los hacedores de la palabra. No va a levantar el Señor otra persona en tu lugar. Dios te tiene. ¿Cuántos dicen amén? La obra se va a hacer, pero Dios te necesita.
Dios me necesita. ¿Cuántos dicen amén? Así que Cristo es el pan de vida. Es partimiento, es a través de la comunión diaria, es compartir diariamente, tanto espiritual como material, alimentando el espíritu y la fe en la iglesia. Perseveraban en esto también, en el partimiento del pan. Lo cuarto, el poder de la oración corporativa. Poder redescubrir en esta iglesia con un fundamento apostólico la operatividad y la proyección de la iglesia que crece. ¿En qué? En oración. Una oración corporativa. La iglesia encuentra dirección, respaldo y unidad en el propósito celestial. ¿Cuándo? Cuando ora unida. Cuando puede orar como cuerpo. Cuando puede orar en acuerdo, desatando el poder del Espíritu Santo en otras personas. Hay un poder que la iglesia tiene y es en esta herramienta, en la oración. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino, dice la Escritura, poderosas son en Dios para destrucción ¿de qué? De fortalezas, de pensamientos que se arraigan, de ignorancia, de tradiciones, de dogma, de todo lo que tiene que ver con lo que no es Dios y que se trata de establecer en nuestra vida como verdad. Cuando hay una iglesia corporativa que ora, que clama al Señor, hermanos queridos, esas barreras se caen, esas durezas, hermanos queridos, se rompen, esa oposición cede, esa ignorancia se va. Dios comienza a operar de manera poderosa. Alabado sea el Señor, cuando una iglesia se levanta en el poder de la oración. Decía mi suegro, el evangelista Luis Tolosa, una iglesia que ora, una iglesia de rodillas es una iglesia de pie. Y decía, la columna vertebral de la iglesia es la oración. No lo busquen, no estaba en la Biblia, lo hablaba desde su experiencia. Cuando oramos, amados, cuando en acuerdo una iglesia se levanta a orar, a interceder, no hay diablo, no hay demonio, no hay principados, no hay potestades que puedan frenar el avance de la obra de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Alabado sea el Señor, el poder de la oración corporativa. Esta forma operativa, en este fundamento, en esta forma, esta manera de poder establecer estos principios, en este funcionamiento, aquella iglesia avanzó, pero esta iglesia también avanza. Cuando dicen amén, alabado sea Jesús. Pedirle al Espíritu Santo que estos principios no hayan sido solamente una actitud o una decisión de nuestros hermanos del comienzo, sino que puedan ser en nosotros los parámetros correctos, el diseño correcto, la dirección correcta que nosotros podamos establecer en nuestras vidas para hacer la obra del ministerio, porque debemos hacerlo. Tenemos una orden de Dios. Alabado sea el Señor. El mandato de Jesús fue ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Alabado sea el Señor. Es una orden. No es que es un parecer, es una orden del Señor. No nos da muchas alternativas o no nos da ninguna alternativa. Es ir y predicar, ir y llevar el Evangelio, ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio. Creo firmemente, amados, que nosotros estamos levantándonos en esta iglesia como una iglesia discípula, una iglesia que puede tomar las enseñanzas del Señor y activarse y levantarse determinados a obedecer la voz del Señor. Dios está buscando ese tipo de iglesia, hombres y mujeres de Dios que se consideren discípulos del Maestro, porque el discípulo hace lo que hace su Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por favor, vaya conmigo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Hechos de los Apóstoles.
Aquí encontramos al apóstol Pablo en plena formación de un discípulo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 1 al 4. La formación de discípulos para la misión. La Iglesia Apostólica nace con la misión de cumplir la gran comisión, llevando el Evangelio a todas las naciones. Vuelvo a reiterar este concepto. La Iglesia Apostólica nace con la misión de cumplir la gran comisión, llevando el Evangelio a todas las naciones. En esta formación, hermanos, Dios pone en el camino del apóstol Pablo a un varón llamado Timoteo. Dice la palabra del Señor, Hechos 16, 1 al 4. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Dice la Escritura, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Y versículo dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Esta era la realidad de aquella iglesia. Amén. Gloria al Señor. Una iglesia que era aplicada al diseño de Dios. Dice la Escritura que estas iglesias eran confirmadas en la fe. Y confirmadas en la fe, dice la palabra del Señor, aumentaban, crecían, se multiplicaban, el número aumentaba cada día. Qué maravilloso es esto, poder tener este tipo de efectividad. Dice la palabra del Señor, número 1, allí Timoteo. Me encanta esta frase, cierto discípulo. El apóstol Pablo no conocía a Timoteo, ni Timoteo a Pablo. Pero Dios dirige a este varón de Dios y lo pone en contacto, lo pone en conocimiento. Nadie le informa al apóstol Pablo con quién se va a encontrar en el camino. Dice la Escritura, después dice, llegó a Derbe y a Listra. Y aquí dice, estaba este muchacho. ¿De qué hablo, hermanos? Hablo de que Dios sigue buscando discípulos. Amén. Y el Espíritu Santo de Dios, que conoce los corazones, Él está buscando y preparando corazones que sean discipulables. Podemos leer las Escrituras y vamos a ver a un Timoteo que desde su niñez aprendió de su madre, de su abuela. Su espíritu estaba receptivo a la palabra, a la enseñanza. Y Dios permite que conecte con una voz apostólica y que el apóstol pueda ver por el Espíritu en ese muchacho Timoteo un colaborador, un compañero, un servidor, alguien que iba a caminar con él. Alabado sea el nombre del Señor. Un discípulo desata con su testimonio, alabado sea el nombre del Señor, el poder, amén, de la conexión. Creo firmemente que Dios está levantando una generación discípula. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el Señor. Dios está preparando corazones. No conocemos, no sabemos, no vemos, pero Dios tiene.
Y me maravilla ver en cada congregación, a cada lugar donde vamos, lo que el Espíritu Santo está haciendo en los corazones de niños, de adolescentes, de jóvenes, de personas que recién comienzan en el camino del Señor. No podemos hacer nosotros esa obra. Nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, pero el Espíritu Santo se encarga, gloria al Señor, de abrir los corazones cuando escuchan la palabra y disponen su vida para servir a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Un discípulo destaca por su testimonio. Fíjese, dice la Escritura, verso 2, y daban buen testimonio de él. ¿Quiénes? Los hermanos que están entre ellos, Listra y Iconio. Qué importante es esto. Qué importante es el preservar una vida íntegra delante de Dios. Tener el testimonio del Espíritu de Dios, pero también tener el testimonio de quienes nos conocen, de quienes saben cómo nos movemos, cómo hablamos, cómo nos relacionamos. Es importante eso, es muy importante. En un tiempo en donde todo da casi igual, el que un hombre y una mujer de Dios pueda conservar su vida y su testimonio en medio de sus pares es de reconocer, de ponderar, de agradecer al Señor. Porque un hombre y una mujer de testimonio está preparándose, está dispuesto, está siendo de alguna manera observado por Dios, pero también observado por sus hermanos por causa del llamado y del ministerio de Dios en su vida. El apóstol Pablo vio que los hermanos daban buen testimonio. Y verso 3 dice la Escritura, quiso Pablo que éste fuese con él. Y yo creo que no fue solo una cuestión de una decisión personal del apóstol, sino fue algo inspirado por el Espíritu Santo de Dios en él, direccionado por el Espíritu Santo de Dios. Este es el discípulo que te va a acompañar. Convoca a este, llamalo a este. Qué tremendo es esto, ¿no? Cómo Dios prepara el corazón de un discípulo, pero también prepara el espíritu de quien va a convocar a alguien para las labores. No es una cuestión caprichosa, no es una cuestión de emociones, de sentimientos, de amistad, no es una cuestión de relación, no es una cuestión de que me cayó simpático o tiene alguna capacidad especial que otro no tiene, sino tiene que ver con la obra del Espíritu Santo conectando el propósito eterno de Dios. Un hombre que estaba siendo llamado desde su niñez y que ahora en su juventud estaba teniendo el reconocimiento de sus padres, y un apóstol que desembarca en un lugar que no conoce a nadie, pero el Espíritu Santo le muestra con un reflector la persona de un joven Timoteo, quien va a ser, hermano, su colaborador en la obra del Señor. Quiero decirte que puede que nosotros no tengamos todavía discernimiento de lo que, o un pensamiento concluido, terminado de lo que Dios va a hacer con nosotros a futuro. Porque nadie conoce eso. Solamente Dios. Pero Dios ve un corazón que se preparó, un corazón que se consagró, un corazón que se preservó para el Señor, una vida que guardó su testimonio delante de Dios. Y Dios, hermanos queridos, escoge de eso, alabado sea el Señor, para que la obra del Señor continúe y crezca. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el nombre del Señor. La elección, hermanos queridos, es una elección divina. Dios escoge, Dios elige. Pablo fue guiado por el Espíritu Santo. Reconoció el llamado de Timoteo para unirse o unirlo a la obra que él estaba desarrollando. Qué tremendo esto, ¿no? Y dice la palabra del Señor que luego de haberlo convocado, luego que él quiso
Luego que lo convoca a esto, dice la Escritura, tomándole, le circuncidó por causa de los judíos. En una palabra, hermanos, no por él, sino por causa de los judíos. Y no por él, por Timoteo, sino por el padre de Timoteo, que era griego todavía. El apóstol consideró en ese momento que podría ser un impedimento para que la palabra no fuera aceptada. Y trata con su discípulo Timoteo de la peor manera que humanamente vos podés tratar con alguien. ¿Sí o no? Usted entiende a lo que me refiero. Lo llama, lo aparta, ¡trac!, lo circuncida. Y el discípulo ni mu. ¿Se entiende lo que digo, no? Él no era judío, pero su padre era un obstáculo. Y el apóstol, que ve más allá, por la gracia del Señor, ve, esto me va a ser un problema en el ministerio. Esto, este muchacho bárbaro, pero tengo este tema, ¿cómo lo resuelvo? Hermano, no vamos a hacer esto una doctrina, por favor, no se preocupen, no va por ahí. Digo que el discípulo debe estar dispuesto a ser entrenado, corregido, direccionado. Amén. Y es con lo que Dios trabaja con nosotros. Para ser hacedores de la palabra de Dios, tenemos que poder someternos a la voluntad del Señor. Y el someternos a la voluntad del Señor muchas veces implicará que debamos quitar cosas de nosotros que nos gustan, que quisiéramos, que pensamos que podría ser bueno. Pero tengo planes, tengo sueños, tengo ideas, tengo propósitos, tengo ilusiones, tengo un montón de cosas, pero Dios dice, muchacho, esto lo tenemos que cortar, porque para lo que viene esto no sirve. Y poder rendir eso al Señor, hermano, es duro, es difícil. Es difícil. Cuando el Señor nos llamó con Priscila a tiempo completo a la obra del Señor, yo tenía varios negocios en ese tiempo, 5 negocios, tenía 2 en capital y 3 en la provincia, y el Señor nos había prosperado, nos había bendecido, pero Dios paralelamente pasó un año, le pedí al Señor, Señor, dame un año más, las nenas son chicas, tengo que criarlas, tienen que estudiar, tienen que ir a la universidad. Déjame trabajar un año, ahorrar para que yo pueda dejar un recurso para que ellas puedan seguir estudiando. El Señor me dio yo digo que me dio como un permiso, ¿no? Nunca me lo firmó, pero yo me tomé esa licencia. Bueno, ese año me bendijo el Señor, nos bendijo, pero de una manera, dije, voy a seguir un año más. ¿Y sabe qué pasó? A los 6 meses del segundo año, todo fue para atrás. Y ahí, salió la profeta que tengo en casa y me dijo, Armando, por favor, decidí lo que tenía que decidir, porque si el Señor nos está llamando, tenemos que poder obedecer. Y tuve que obedecer al Señor. Y tuve que dejar los negocios. Fue un día viernes que el Señor nos habló, el día sábado estaba armando la mudanza, cargando la camioneta, deshaciendo los negocios, porque Dios me estaba llamando. Y créame, hermano, cuando volví en esa camioneta con los armarios, caja fuerte, mesas de trabajo, vitrinas y todo eso, sentí literalmente que me habían cortado los brazos y la pierna. Y ahora dije, ¿y ahora qué? Era como que caí en un vacío en donde abajo no había nada, ¿vio? Así me sentí en ese momento. Y me costó recuperarme inmediatamente de eso.
Al lunes siguiente fui y me presenté, bueno, a quienes me alquilaban y le tuve que decir, dejo los negocios, entrego la llave. Tenía contrato con muchos de ellos, con otros era una cuestión de confianza y de palabra. Y un hombre ya de unos 70 años, aproximadamente 60 y pico, 70 años, que era uno que me alquilaba a mí el local que tenían ahí en el microcentro, él me dijo, mira, quiero hablar con vos. Y me llevó allí en un sótano que tenía, que era una cámara frigorífica, porque ellos tenían ¿cómo se dice? Flores, o sea, vendían flores. Y me llevó a ese lugar, la oficinita, y me dice, mira, Armando, dice, yo no sé por qué vos tomás esta decisión, pero vos no podés hacer esto. Vos tenés una familia, vos tenés una esposa, vos tenés hijos, y tenés capacidad para crecer. Yo te veo cómo te manejás, cómo administrás, cómo te desarrollás. Yo te pido, pensalo bien, no tomes esta decisión. Y en ese momento, hermano, para mí, en el momento en el que yo estaba, fue un golpe. No tuve para dar una respuesta. Pero con el tiempo, hermanos, yo me di cuenta que lo que el enemigo quería por todos los medios, de manera que yo no tomara la decisión que tenía que tomar. Y Dios, a partir le digo, fueron 4 años que como familia la pasamos, pero muy difícil, extremadamente difícil. Y sin quejarnos, sin decir absolutamente nada, solamente aceptando la voluntad del Señor. Y Dios, hermanos, a partir de ahí comenzó a llevar nuestra vida y el ministerio a otros desafíos, a otro crecimiento, a otra proyección. Lo que quiero decirte es que muchas veces Dios va a circuncidar de tu vida cosas que van a ser dolorosas, que van a ser traumáticas, pero que son necesarias por causa del llamado, por causa del propósito, por causa de la palabra que habita en tu espíritu. ¿Podés decir amén? Él fue circuncidado, incómodo, doloroso, hasta desde hoy, desde acá, desde la revelación que hoy tenemos, innecesario, porque ya está. Ya Cristo había muerto, ya Cristo había sido crucificado. ¿Cuál era el tema de la circuncisión? El tema era, hermanos, que había un propósito y Dios estaba tratando con quien tenía que llevar adelante el propósito. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude a que si hay algo en nuestro corazón que todavía debe ser circuncidado, porque ahora no es la circuncisión de la carne, sino la circuncisión del Espíritu. Cosas que todavía permanecen allí y están estorbando, ¿qué cosa? Lo que Dios tiene planificado para nosotros. Y eso es, hermanos queridos, un corte que el Espíritu debe hacer, un bisturí que debe pasar y debe arrancar desde la raíz todo aquello que todavía impide que el testimonio de la palabra se siga manifestando a través de mi vida. ¿Puede decir amén? Dice, lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era él. Amado, importa lo que Dios quiere. No, pero si aquel, mirá, le funciona. Hace esto, dice aquello, pero parece que le funciona. No funciona así en el Evangelio ni en el diseño de Dios. Si Dios te llamó, si Dios te escogió, si Dios te eligió, si Dios te trató, si Dios te está tratando como un buen discípulo del Señor, sometete al trato del Espíritu Santo. Decirle, Señor, no me resisto. Señor,
me entrego. Señor, todos mis pensamientos, si en algo de estos pensamientos, Señor, todavía permanece una pequeña idea de que yo me manejo como yo quiero, Señor, te pido que me despoje de ese pensamiento, llevando cautivo todo pensamiento a la voluntad del Señor, aún mi pensamiento. Pero que ya con el Evangelio no te dejan pensar. Claro que sí, podemos pensar. Necesitamos gente inteligente, amén. Mirá, hay que decir, necesitamos gente pensante e inteligente en el reino de Dios también, pero con una mente sometida a la voluntad del Señor, con un pensamiento sometido al diseño de Dios, con un pensamiento bajo la dirección del Espíritu de Dios. ¿Puede decir amén? Dice la palabra del Señor: discípulos con carácter probado y madurez espiritual. Los obreros del Señor deben ser moldeados en su fe y en el servicio. Amén. Vamos a ser moldeados en esto. ¿En qué? En la fe. Y también en nuestra capacidad de servicio. Amados, las cosas no se dan a menos que yo me disponga, a menos que yo tome una decisión, a menos que yo determine una cosa y sea firme en lo que determine. ¿Puede decir usted amén? Si el Señor lo llamó, comprométase. Si hay una vocación en usted, comprométase, prepárese. Si hay una gracia que está fluyendo, amén, no es propia, es una gracia de Dios, es un don de Dios. Es algo que el Señor nos da para manifestarlo a Él. Y ahí tenemos que crecer, ser disciplinados, ser ordenados. Lo cuarto, responsabilidad y disciplina en el servicio. La eficacia de la misión depende del orden y la dedicación de los discípulos. Fíjese lo que ellos hacían al pasar por las ciudades. Verso 4. Les entregaban las ordenanzas que habían acordado ¿quiénes? Los apóstoles. ¿A dónde estaban los apóstoles? En Jerusalén. ¿Dónde estaban ellos? En Listra, Derbe y después no se sabe dónde. La Escritura registra algunos de los lugares en donde estaban. Pero ellos no hablaban de lo que se les ocurría. Hablaban de lo que ellos habían recibido como una ordenanza, como un mandamiento, como una dirección apostólica, como un consejo que debía ser oído y guardado. ¿Sabe qué significa eso? Oído y obedecido. Y ellos estaban haciendo esa tarea, porque la misión apostólica es reproducir lo que Dios dice, no lo que yo quiero, no como me parece, sino lo que Dios dice. Dice la Escritura, ellos pasaban por la ciudad y entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles. Ni siquiera ellos la habían acordado. Ni siquiera ellos se pusieron a ver qué dice, qué vamos a decir. No. Ellos decían lo que Jesús dijo y transmitió a sus apóstoles. Lo que los apóstoles dijeron, lo que nosotros tomamos, vamos a ser fieles en reproducir el diseño. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Vamos a ser fieles en reproducir la palabra. Vamos a ser fieles en reproducir las ordenanzas, los mandamientos. Hermano, eso no ha pasado de moda. La palabra no ha dejado de ser. La palabra es la misma de ayer, es la misma hoy y seguirá siendo mañana. Muchas cosas pueden cambiar, muchas cosas pueden ayornarse. Vamos a cambiar, hermano, el modelo de auto, vamos a cambiar el modelo de remera, vamos a cambiar el modelo de muchas cosas, pero el fundamento sigue siendo Cristo. Y lo que edificamos sigue siendo la verdad. Por eso preparémonos en este tiempo para poder ser fieles y dar a la medida de lo que el Espíritu Santo nos está pidiendo, que ser hacedores de la palabra, hacedores
hacedores de la palabra del Señor. Voy finalizando. Todos anhelamos ver esa iglesia. Cuando yo leo esta palabra, hermano, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Cada vez que leo esta palabra, mi espíritu salta. Salta de gozo, salta de expectativa, salta de anhelo, de deseo, de decir es posible que nosotros podamos funcionar en esta era, en este tiempo, como aquella iglesia del comienzo, con tantos menos recursos que lo que nosotros tenemos hoy. Pero era una iglesia potente, era una iglesia que inspiraba, era una iglesia que creía lo que creía, era una iglesia que era fiel a lo que Dios dijo. Y esto es la gran proposición que nosotros tenemos. Esta es la gran demanda de parte de Dios, del Espíritu Santo, para una iglesia hoy que necesita reproducir esto que ellos vivieron. Y como dije al comienzo, no miremos esto como la historia de la iglesia, porque yo la estudié desde ese lugar también, la historia de la iglesia, hechos de los apóstoles, cosas que pasaron. No, este es el diseño que Dios dejó para nosotros. Ellos no tenían una Biblia a la que consultar. Ellos no tenían un manual de instrucciones por el que regirse. Ellos no tenían, hermanos queridos, una iglesia anterior de la que tomar algún modelo o ejemplo. Era pura inspiración del Espíritu Santo. Como ellos lo hacían, era como desde la mente de Dios se establecía. Y eso es lo que tenemos que volver a reproducir. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que nosotros tenemos que volver, gloria al Señor, a recrear en este tiempo. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? Gloria al Señor. Ya veo que están entrando los jóvenes. Supongo que va a haber un cierre. El crecimiento es la consecuencia de ser aplicados al diseño de Dios para la iglesia. Gloria a Dios. Por favor, guarde esta frase en su espíritu. El crecimiento es la consecuencia de ser aplicados al diseño de Dios para la iglesia. Gloria al Señor. Allí donde está, por favor, incline su rostro, solo para no distraernos. Gloria al Señor. Los que se quieren y puedan sumar, vamos a sumarnos en esta oración y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude en esta tarde. Alabado sea Jesús. Que este no sea un congreso más, una convocatoria más de jóvenes, gloria al Señor, en la que nos vayamos contentos porque, bueno, la tarea se realizó. Y gloria a Dios si es así. Pero que usted pueda pasar por este congreso y que el llamado de Dios se pueda activar en usted. Alabado sea Jesús. Que ese discípulo Timoteo, gloria al nombre del Señor, hoy pueda tener otro nombre. No sé cómo te llamas, ni de dónde venís, ni cuánto tiempo hace que estás, pero creo firmemente que Dios sigue llamando y este es un día de llamamiento divino. Alabado sea el Señor. Vamos a orar a Dios. Vamos a pedir al Espíritu Santo que en esta preciosa tarde, en este ambiente glorioso del Espíritu, algo dentro nuestro, gloria al Señor, se pueda provocar. Gloria al Señor, que la voz de Dios sea audible para vos. Que el Espíritu Santo pueda quitar, sacar, alabado sea el Señor, limpiar, circuncidar todo lo que impide que puedas desarrollar ese hombre o esa mujer de Dios que hay en ti. Si hay cosas que en esta noche, en esta tarde, el Espíritu Santo te dice, tenés que dejar rendirla en el nombre del Señor. Si el Espíritu Santo te dice esto, no te va a servir para lo que viene sobre tu vida, obedecer. Es preferible obedecer antes que cualquier sacrificio que puedas hacer. Esta tarde vamos a pedir al Espíritu Santo, Señor, tenme en cuenta, alabado sea el Señor, como un hacedor de tu palabra, como alguien que va a caminar los próximos meses y años
haciendo la obra del ministerio. En el lugar donde me pongas, en el colegio, en la facultad, en el trabajo, en la fábrica, en la empresa, en la calle, en la familia, en el lugar en donde esté, Señor, yo pueda ser un comunicador, un testigo, alabado sea el Señor, un colaborador de la obra de Dios. Gloria al Señor, gloria a Dios. En el lugar en donde estás, vamos a levantar una oración.